aspectos de importancia. Las siguientes diapositivas son como 4 o 5 diapositivas en las cuales, Guzmán, ¿me puedes leer los fragmentos que dicen por favor aquí de los aspectos de importancia? Aspectos de importancia. La obesidad se considera una epidemia mundial. El grupo de consenso de la Internacional de International Diabetes propuso una definición de la FM en la infancia y adolescencia. De acuerdo con esos criterios, no se puede diagnosticar síndrome metabólico en los menores de 10 años. Ok, entonces aquí punto número 1. Síndrome metabólico no se puede diagnosticar en niños menores de 10 años, ¿vale? Punto número 2. La obesidad sí se puede diagnosticar. Sin embargo, el que sean obesos no significa que es igual a síndrome metabólico. Síndrome metabólico es muy similar a que sí, seguramente o están en sobrepeso o están en obesidad, porque dentro de los criterios de diagnóstico sí o sí tienen que tener alteraciones en el peso, ¿ok? Entonces, síndrome metabólico no es igual, obesidad o sobrepeso no es igual a síndrome metabólico. Síndrome metabólico sí es igual a alteraciones en el peso, ya sea sobrepeso o talla, ¿va? Por los criterios que se utilizan para diagnosticar síndrome metabólico. Punto número 2, síndrome metabólico no lo puedes diagnosticar de ninguna manera en niños menores de 10 años. Sin embargo, puedes empezar a identificar factores pronóstico de riesgo que tiene cierto paciente para decir, nada más te falta la edad, literal, porque todo lo demás lo tienes, en serio. Entonces en estos niños se puede empezar a trabajar como un probable síndrome metabólico futuro si no se hacen medidas de diagnóstico. Actualmente no tenemos ningún criterio para diagnosticarlo antes de los 10 años. Eso no significa que en un par de años tengamos ya algunas escalas que nos podamos utilizar para valoración. ¿Okay? Punto número 3. ¿Cómo identificamos obesidad, sobrepeso en niños menores de 18 años? ¿Con el percentil? ¿En qué edad? ¿Y percentiles de qué nivel? Menores de 5 años. Sí, pero ¿de qué percentil me estás hablando? Es que se divide según la edad. A los 5 años, me parece. Ajá, sí, pero si hablas de percentiles me estás hablando de una gráfica en donde tenemos los rangos mínimos y máximos, pero ¿qué me estás midiendo en esa gráfica? Talla y peso. Sí, pero ¿qué gráfica sirve para saber sobrepeso, obesidad? ¿La de talla? ¿De peso? ¿La del peso? No, la de índice. ¿La de índice de masa corporal? ¿Cuál? ¿Cuál y por qué? La de... ¿Desde cuándo empiezas a medir índice de masa corporal? Entonces, menores de 2 años no puedes hacer diagnóstico de obesidad. Sí. ¿Con qué gráficas? ¿Con qué percentilas? Ok, les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un peso elevado para la edad del niño, pero también tengo una talla elevada para la edad del niño, ¿lo consideramos sobrepeso? Entonces, ¿qué tablas me ayudan para saber si es sobrepeso u obesidad? ¿Qué tablas tenemos? ¿Qué percentilas? ¿Qué centilas tenemos? Tenemos la de talla, tenemos la de peso, índice de masa corporal, es una cosa bien importante que es la que quiero que me digan. ¿Por ahí tienen algún lugar en donde puedan investigar? Sí. Ahorita me dicen cuál es la que falta, ¿va? Entonces, basándonos en esto, estos son los criterios de diabetes propuestos por la Fundación Internacional de Diabetes, ¿no? Entonces aquí vemos que nos los ponen por grupos de edades, ¿cierto? Ay, perdón. Por grupos de edades tenemos de 6 a los 10 años, pues básicamente no tenemos nada medible, porque pues no podemos hacer diagnósticos, ¿sale? En los siguientes tenemos de 10 a 16 años. Si se ven, son mínimos los detalles que tenemos de acuerdo a los criterios de un adulto. Por eso les preguntaba que si ya habían visto síndrome metabólico en adultos, porque iba a ser muchísimo más sencillo que por lo menos supieran qué criterios se miden. No sé qué niveles tienen, pero sé que se mide esto, esto y esto. O sea, por ahí empezamos, pero cuando no tenemos ni idea ni de qué estamos hablando, ni de qué es un síndrome metabólico, que ni siquiera les dije la definición, entendiendo el concepto de que ustedes más o menos ya sabían qué es un síndrome metabólico. Entonces, ahorita la pregunta sería,
Estamos hablando de síndrome metabólico. ¿Entiende o comprendemos bien qué es el síndrome metabólico? ¿Qué es? Es una alteración en cualquiera de esos. En adultos es una alteración no solo de un ámbito, un rubro, sino que, por ejemplo, como yo vi, leí que tienen que tener obesidad, tienen que tener problemas de hipertensión, tienen que tener intolerancia a los carbohidratos, o sea, es un conjunto. Pueden sacar la definición de acuerdo a lo que tiene, a las palabras que tienen ahí. Síndrome metabólico. Hablar de metabólico, hablamos de metabolismo. Entonces es algo que me está alterando el metabolismo. ¿De qué? De todo. Si ven, nos están alterando la carbohidratos, lípidos, todo se está alterando, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y el síndrome es un conjunto de Signos y síntomas. signos y síntomas. Entonces, entendemos por síndrome metabólico aquellos que es un conjunto de signos y síntomas secundarios a la alteración metabólica de lípidos, de glucosa y de proteínas, o bueno, en general del metabolismo de nuestro sistema, ¿vale? Por eso es que necesitamos buscar varios aspectos y estos aspectos deben de estar alterados para que nos digan esto es igual a un síndrome metabólico, porque uno solo no me va a hacer el diagnóstico. Como ven, aquí la obesidad de cintura es un pronóstico importante, que cuando tenemos de 10 a 16 años tenemos percentila. Así podemos percentilar el perímetro de abdomen en niños de acuerdo a la edad. Entonces, por eso es que aquí te dicen que es una percentila arriba del 90 o más de 2 desviaciones estándares por arriba del rango alto normal, para considerar que tiene, pues que está positivo, ¿no? Arriba del 90. O si por ejemplo, arriba del 90, aquí te dice si es menor, es decir, digamos que para un niño de 17 años de edad, a lo mejor la percentila 90 ya queda por arriba de 83 centímetros. Entonces, lo que te está dando a entender es que no utilices el 83, utilices el 80, ¿sale? ¿Sí? Entonces, aquí te están poniendo criterios. Entonces, una de las diferenciales entre el criterio de diagnóstico de síndrome metabólico en adultos y en niños es, primero, que la cintura abdominal va a diferir un poco. Los triglicéridos son exactamente la misma cantidad en adultos y en niños. Entonces, aquí pues ustedes ya tienen algo más fácil. El colesterol HDL. Otra vez, bioquímica. ¿Entendemos qué son los HDL? Sí, de alta densidad. ¿Qué son los buenos o los malos? Los buenos. ¿Por qué se miden esos si son los buenos? Porque mientras más tengamos es mejor. Entonces estas cifras son bajas, ¿no? Es el límite bajo que debemos de tener de estos. Entonces, si está todavía más bajo de estos niveles, pues obviamente es peor. Entre más bajos estén, pues peor es el pronóstico. Entonces, en general, aquí te ponen el límite bajo, ¿no? Aquí te lo divide por sexo, si son hombres o si son mujeres, pero en general quédense con que es menor de 40, es lo que difiere ligeramente, ¿va? Lo otro que también tenemos, que ya es similar al de un adulto, es que ya tenemos lo de la presión arterial. La presión arterial indirectamente, ¿qué me está midiendo? La resistencia Ajá, pero si estamos hablando de metabolismo, ¿qué tiene que ver la resistencia? No, la Ajá, aterosclerosis, grasa, ¿no? Nos está hablando como de todo este conjunto de entre grasa, entre a lo mejor el funcionamiento renal, que al final es metabólico, ¿sí? Sabemos que el área metabólica, ¿quién nos lleva? O sea, celularmente hablando, pues la mitocondria, ¿no? Todas las células tienen su metabolismo, ok, entendemos eso, pero hablando de órganos, ¿cuáles son mis principales órganos funcionales para el metabolismo, al menos de los nutrientes? El hígado y el riñón también, aunque no te lo metaboliza como tal para que se absorba, te lo metaboliza para que se vaya. Entonces, el páncreas, son varios órganos los que funcionan en esto, ¿ok? Entonces, considerando eso, pues entendemos por qué la presión arterial es importante en una alteración metabólica, ¿va? Y el otro compuesto es el de la glucosa. Obviamente todo el mundo sabemos que esto está íntimamente relacionado pues a la resistencia de insulina y por lo tanto a la producción o a que se pueda diagnosticar o hacer el paciente pues en un momento dado diabético, ¿no? ¿Dudas con esto? Ok.
Ok, entonces, ya se las puse aquí, ya se me había olvidado que se las había puesto. Peso para esto. Sí, es esa. ¿Por qué? Pues ya se las puse aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué es esa? O sea que hay que hacer como más lógico esto y que no sea tan difícil entender pediatría. O sea, ¿por qué el peso para la talla? Porque la talla puede ser adecuada para la edad, pero si el peso es más alto, entonces el niño se va a ver más gordito, ¿no? Sí, más o menos entendemos. O sea, si el niño tiene un peso alto, pero también es alto, pues se va a ver atlético, va a tener una composición buena, ¿no? Porque está relacionada, pero si la talla es una talla pues bajita y el peso es muy alto, vamos a tener una discordancia y aquí es donde dicen las desviaciones estándares. ¿Qué tanto se desvía un peso adecuado con una talla adecuada? Y ahí es donde vamos a ver qué tantas desviaciones estándares tenemos entre una y otra para diagnosticarlo. Entonces, ¿me puedes leer por fin lo que dice el diagnóstico de obesidad, sobrepeso y obesidad por azulito? Bajito. El sobrepeso es el peso para la estatura con más de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. La obesidad es el peso para la estatura con más de 3 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Se ve muy complicado esto, ¿no? Se escucha muy complicado, pero ¿han visto las percentilas? Han visto que tienen, inclusive están por semaforización, están como las rojitas, amarillas y verdes, ¿no? Entonces, todo lo que esté por afuera de la roja ya se considera obesidad o desnutrición, dependiendo, ¿no? Y todo lo que esté por afuera de las negras, no sé si han visto que unas gráficas tienen una negra inclusive, ¿no? Pues chequenlo, revísenlo con calma y van a ver. Y arriba de esa ya estamos hablando de más de 2 a 3 desviaciones estándares. Y es esto. Entonces, este es un ejemplo de índice de masa corporal, una percentila. Pero si ven, pues está verde, amarillo y rojo, ¿no? Hasta aquí todo lo que esté dentro de esto, pues es normal, ¿no? Puede estar con tendencia a la superficie, que cuando está en lo naranja es cuando empezamos a hacer medidas de acción para prevenir que este siga subiendo o que siga bajando, ¿sale? Pero en general, para determinar las definiciones de allá es que esté por arriba de la percentila 97 o que esté 2 desviaciones por arriba de la percentila para considerar obesidad. Entonces, este es un ejemplo en donde les puse a un bebé pues que está por arriba de 3 desviaciones para su edad, ¿sí? Esto es complicado, no lo tienen que saber, pero deben de entender cuando decimos que es un niño con sobrepeso, con obesidad, ¿ok? Y en qué nos basamos, ¿sí? Y del otro lado tenemos a los niños de 5 a 19 años. Conclusión, en niños menores de 5 años se recomienda más que utilicemos las percentilas que son peso sobre talla que índice de masa corporal, y mayores de 5 años de edad para diagnosticar sobrepeso o obesidad es basándonos en la de índice de masa corporal, ¿va? Hablando de percentilas. Por último, ¿cuál sería el tratamiento de obesidad, sobrepeso y síndrome metabólico como pediatra si no pasan como tanto a si necesita medicamento o no necesita medicamento? ¿Cuál sería? Como todo lo hemos dicho, ¿no? Si decimos que tiene una buena dieta, un buen ejercicio y no necesariamente necesitas bajar su nivel calórico. Aquí tratar de sobrepeso y obesidad en niños es complicado porque no puedes darles unas dietas restringidas, porque como a diferencia de un adulto pues ya no va a crecer, ya no necesita nutrientes para seguir desarrollándose neurológica y pues estructuralmente hablando. En los niños sí, entonces no puedes hacer restricciones, pero sí tenemos como parámetros importantes, como por ejemplo, aquí en esto les pongo que en la infancia normalmente el objetivo que tenemos es no bajar de peso, sino mantenerlo, pero crecer en talla. ¿Ok? Porque esa es una manera indirecta en la que el niño está creciendo neurológicamente, ganando peso y todo, pero sin subirlo de peso. ¿Sí me va a entender? O sea, es que nosotros decimos, va creciendo, pues por lógica tiene que crecer de talla y tiene que crecer en peso, ¿no? Pero si ya está en sobrepeso y obesidad, yo no quiero que me siga creciendo en peso, pero sí quiero que siga desarrollándose. Entonces, una forma de nosotros identificar si el niño va bien es que mantenga mi peso, inclusive que no me lo baje, pero que siga desarrollándose y ganando talla. En un momento dado,
Cuando ya hagamos la relación talla-peso, entonces vamos a tener una relación en donde el índice de masa corporal va a bajar y también, o si estamos con las otras percentilas en donde estamos relacionando el peso que tiene para la talla que tiene va a ser cada vez menor y se va a empezar a bajar la percentila a llegar a normalidad. ¿Se entiende este punto? Entonces, ¿cuál es el objetivo en un niño en crecimiento? No es bajarlo de peso, es mantener el peso pero mejorar la talla y las funciones neurológicas y con desarrollo, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues obviamente con una buena dieta, con un buen ejercicio adecuado al nivel en el que él esté, porque también debemos de saber cuánto ejercicio tiene que hacer un niño de acuerdo a la edad que tiene el niño, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Pero en general ustedes deben de quedarse que con una buena dieta, con un buen ejercicio y sus parámetros para saber si el niño va bien o va mal es que pues no me baje de peso, no me suba de peso, pero me gane en talla y neurológicamente hablando estemos adquiriendo todos los hitos del neurodesarrollo de acuerdo al grupo de edad en el que se encuentren, ¿va? Esa es como una forma en la que nosotros vemos que los niños van bien y obviamente ustedes lo van a identificar. Hay muchos niños que mantienen el peso, pero hay otra cosa que hablamos de nutrición, que seguramente ustedes están un poco relacionados, es como el índice de masa magra, ¿no? Es saber cuánto pesa, pero de eso que pesa, qué porcentaje es agua, qué porcentaje es grasa, qué porcentaje es músculo. Esa es una forma también indirecta de saber que siga ganando mi mismo peso, pero que me esté convirtiendo, que en lugar de que me vaya perdiendo grasa, pero aumentando masa muscular, que es otra de las funciones o necesidades que debemos de hacer. No, sí creo que se me quedó bien. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Y bueno, aquí es otra característica en donde de acuerdo a lo que encontremos con el paciente son las estrategias específicas que debemos de trabajar con él, ¿no? Si su problema es tener resistencia a la insulina, vamos a trabajar con esto. Obviamente el protocolo para trabajarlo es obviamente estudios de glucosa, etcétera. Pero si no tiene problemas de triglicéridos o de glucosa y es más el peso, pues no necesariamente tienes que estar protocolizando o haciendo estudios consecutivos de este tipo de laboratorios. ¿Sí me van a entender? Entonces, el seguimiento y el tratamiento, en conclusión, debe de ser, como todo en pediatría, individualizado, objetivando metas de acuerdo a lo que tú encuentres en cada paciente, ¿ok? Entonces estas metas en general se las ponemos aquí, dependiendo de qué peso tenga, dependiendo de cuáles son mis estrategias o mis resultados de laboratorio, pues van a ser mis estrategias a trabajar. Pero en general quédense que lo primero que le debemos de trabajar al niño es la alimentación, ¿ok? Y que el tratamiento es multidisciplinario, no solamente pediatría, no solamente nutrición. Tiene que meter endocrino, se tiene que meter pedia, se tiene que meter psicología, se tiene que meter nutrición y dependiendo de lo que vayamos encontrando, vemos si metemos a otro especialista o empezamos a derivar todo esto, ¿ok? ¿Dudas? Pues creo que hasta aquí fue todo lo que les puse yo de alimentación complementaria, el módulo de nutrición en general. Ya nada más quedaría el tema de desnutrición, que ahorita el doctor se nos daría, y empezaríamos con síndrome diarreico.